Buenas a todos, hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro del canal que a mí me parece muy interesante, que la he titulado Fotos con Historia, porque a lo largo del tiempo nos encontramos con muchas imágenes que puedan ser raras o que puedan ser curiosos, que ya de por sí una sola de estas imágenes merece la pena comentar acerca de ella en un vídeo. Con lo cual lo que vamos a hacer es una pequeña sección dentro del canal, porque no quiero que sean vídeos excesivamente largos, donde vamos a publicar 3 o 4 imágenes, por ejemplo cada mes, y las cuales pues vamos a aprovechar y vamos a comentar alguna historia curiosa que hay detrás de estas imágenes. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con de todo, con cosas relacionadas con enfermedades, con cosas relacionadas con la genética, con cosas relacionadas con la historia, fotos que ya de por sí tienen un trasfondo y que pueden ser curiosas e interesantes para todos vosotros. Y por eso hoy, como la primera sección dentro de esta lista de vídeos que vamos a ir publicando, pues vamos a elegir 3 o 4 fotos. En concreto, estas van a ser 3 fotos recientes, porque prácticamente todas las hemos realizado en el pasado mes, y vamos a comentar algunos aspectos acerca de enfermedades y algunos aspectos acerca de concursos. Bueno, la primera imagen que estáis viendo en pantalla puede que no os parezca ni siquiera una imagen curiosa. Seguramente la mayoría de vosotros habéis tenido pájaros en esta situación. Habitualmente en muchos criaderos nos podemos encontrar, sobre todo pájaros que tienen ya cierta edad, sobre todo pájaros que tienen una pluma muy larga, sobre todo pájaros que han tenido problemas de picaje, que son los quistes de pluma. Y en concreto, este quiste de pluma que estamos viendo en este pájaro blanco, en la zona de la cola, es una localización muy habitual para encontrarnos este tipo de tumoraciones. Otras zonas, por ejemplo, habituales pues pueden ser la zona de los hombros, la zona, por ejemplo, de la espalda, menos habitual por ejemplo, en el pecho, y ya cuando nos encontramos con tumores, más o menos, por así decirlo, en zonas de la cabeza y demás, pues tenemos que plantearnos otras situaciones. Pero en este caso en concreto, pese a que sea una localización muy habitual, como es la zona de la cola, que se enquistan las plumas de la cola, en este caso, por ejemplo, debido a un picaje a lo largo mientras el pájaro iba desarrollando la pluma en el nido, pues ha recibido el picaje durante 2 ocasiones. Bueno, pues esto a partir de ahí, más la genética que tuviera el pájaro, ha posibilitado que se desarrolle este quiste. Pero como digo, en este caso curioso, el quiste lo que hace es envolver una glándula que muchas veces no le damos importancia y que tienen todo este tipo de pájaros y que les sirve para la limpieza, que es la glándula uropigia, que se sitúa justo en la parte final de la rabadilla, en la parte superior del pájaro, y lo que le permite es que cuando se acicala, pues le permite tener el plumaje en mejor estado. Digamos que es una especie de depósito que a través de él pues coge una especie de aceite, y los pájaros, cuando los vemos muchas veces limpiarse la pluma, lo que están cogiendo, digamos, con el pico, acercándose a esa glándula que les permite también tener su plumaje intacto. Esto no es un detalle menor, porque cuando nos encontramos con quistes de pluma, la mayoría de las veces es un tema puramente estético. El pájaro va a seguir viviendo normalmente, incluso hay muchos criadores que ni se plantean el quitarlo. Cuando está en una zona que no le dificulte la vida del pájaro, pues no tiene tampoco mucho sentido quitarlo, salvo que estéticamente no resulte interesante. Pero sí que es cierto que si el criador decide quitarlo, pues lo que más se fija es que el quiste no esté muy irrigado, se vaya poco a poco secando y al final lo puedes eliminar. Es decir, las dos opciones las tenemos. Pero en este caso en concreto, por ejemplo, está la dificultad de que el quiste queda completamente envolviendo la glándula, con lo cual puede provocar, primero, que aquí sí que sería interesante plantearse que de alguna manera podamos eliminar ese quiste para que no siga presionando en esa glándula, porque aquí sí que el quiste está, digamos, actuando sobre una estructura que es importante para el pájaro, aunque viendo la imagen exactamente la glándula puede seguir teniendo funcionalidad, pero sería interesante mantenerlo al menos controlado. Y como digo, no es tan habitual que el desarrollo de los quistes pueda afectar también a este tipo de estructura, pero podemos encontrarnos en situaciones como esta. Entonces siempre hay que estar atento cuando tenemos un pájaro con quiste, ver de qué manera está desarrollando ese quiste y plantearnos si tenemos la posibilidad de extraerlo, digamos, quirúrgicamente, sobre todo evitando que el pájaro se pueda desangrar, o si preferimos opciones más seguras, que es, por ejemplo, utilizar cremas secantes, cremas con colagenasa, por ejemplo, que nos van a servir para ir reduciendo, digamos, la estructura del quiste, porque también nos permiten irlo secando, que es el objetivo, por ejemplo, en quistes como este tipo. Luego esta segunda imagen también es llamativa porque estamos viendo un canario de tipo jaspe, evidentemente descalificado en un concurso, porque tiene un detalle importante, que es que apreciamos que no hay uniformidad en la coloración del pájaro. Es verdad que técnicamente
un canario como el de tipo jaspe, que tiene la característica tan famosa de tener un patrón alar, una marcación más diluida de la zona de las alas, por ejemplo, pierde esa uniformidad, es una característica de la propia mutación, pero sí que es cierto que aquí en el resto del manto del plumaje nos encontramos con zonas donde tenemos, y es lo llamativo, un bastante acúmulo de melanina, zonas mucho más oscurecidas y otras zonas donde la pierde. Estamos bastante acostumbrados a encontrarnos con pájaros, por ejemplo, lipocromos, o colores claros tipo blancos, tipo amarillos, tipo rojos, con manchas melánicas puntuales repartidas por el cuerpo del pájaro, que evidentemente provocan que el pájaro se descalifique, pero también nos tenemos que encontrar la otra situación, que sería pájaros melánicos que pierden melanina en algunas zonas y esto provoca que se vea el lipocromo como tal de fondo, que es una imagen que podemos ver en este pájaro. Hay veces que eso, digamos, es un ejemplo de irlo degenerando, entonces nos encontramos, por ejemplo, y lo hemos hablado alguna vez, un canario ágata que a lo largo de sucesivas mudas, a lo largo de los años, vemos que va perdiendo la melanina y se convierte, por ejemplo, si es una ágata de fondo blanco, se convierte en un canario blanco como tal, pero lo más habitual es encontrarnos con situaciones donde vemos zonas, incluso mucho más puntuales que en este pájaro, donde la melanina se ha perdido y nos queda el hipocromo de fondo. No deja de ser un pájaro que llama la atención, no deja de ser un pájaro que puede resultar curioso, pero de cara a la selección genética y evidentemente de cara a los concursos, evidente que este tipo de pájaros hay que descartarlos. Y luego ya para acabar, y aquí quiero dejarlo un poquito como reflexión, es una imagen que vemos todos en los concursos, más de una vez, puntualmente, y que desde luego es la imagen que menos gusta ver a cualquiera, tanto al propio criador dueño del pájaro, como a la propia organización, como a la gente que los visita, que desde luego cada vez tenemos más sensibilidad acerca de este tipo de situaciones. Estamos viendo un pájaro que se encuentra envolado dentro de un concurso y esto es algo que hay que considerar porque sobre todo ahora en estos tiempos donde la cría de animales está socialmente en muchos grupos sociales bastante mal vista, pues hay que intentar evitar sobre todo situaciones donde nos podamos encontrar que un pájaro con un mal aspecto o con indicativo de enfermedad pueda estar, digamos, disponible para el público. Esto, bueno, normal es, pero no es lo más habitual, es decir, en un concurso donde participan cientos o miles de pájaros, es fácil que haya un pájaro que por la situación se debilite y ese pájaro pueda encontrarse enfermo. Y uno de los rasgos que nos vamos a encontrar es precisamente el embolamiento de ese pájaro. Entender que la situación puede ser estresante, que un animal vaya a otro ambiente, que se oyen muchos pájaros, esto es relativamente normal. La mayoría de esos pájaros, eso es cierto, que si se aíslan, si tienen un ambiente más relajado y se da un tratamiento recuperador, pueden estar perfectamente, pero de cara al público sí que es cierto que hay que intentar evitar siempre que este tipo de pájaros puedan ser visibles y sobre todo plantearse, porque a día de hoy la organización de los concursos ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, solían ser concursos más pequeñitos, la mayoría de criadores llevaban los pájaros en sus propias jaulas, prácticamente todos tenían la misma alimentación, que era una mixtura, digamos, de una mala calidad, un agua corriente normal, que muchas veces se utilizaba el agua del propio cubo, y en este aspecto hemos mejorado mucho en bienestar animal. La mayoría de concursos ya los pájaros no llevan su propia jaula, sino que adquieren la jaula directamente ahí, una jaula que esté sin ningún uso o completamente desinfectada. Muchas veces ha hecho muy habituales las jaulas de cartón. También respecto a la alimentación hay cambios porque nos encontramos con dietas más ligeras que para mi gusto son más digestivas y más interesantes para los pájaros o directamente pájaros que consumen el pienso que estén, por ejemplo, tomando en su criadero, porque un pájaro que esté, yo que sé, 5 o 6 días en un concurso con el pienso que reciba del propio criador, prácticamente con eso se tiene que mantener perfectamente o debería, si no tira mucho. El tema, por ejemplo, también que se ha avanzado mucho, como digo, en este aspecto, que hay muchos concursos que directamente o bien tienen compañeros que tienen ciertos conocimientos de veterinario, ciertos conocimientos por lo menos de medicinas básicas o de botiquín básico, o incluso concursos, por lo menos los concursos grandes que directamente tienen un veterinario que hace este tipo de funciones, pues hemos, digamos, mejorado en muchísimos aspectos de cara a la salud de nuestros pájaros. Pero en otros nos tenemos que dar también cuenta que, por ejemplo, es muy habitual y personalmente a mí no me parece lo más adecuado encontrarnos con concursos donde vemos comederos interiores,
donde los pájaros pueden defecar fácilmente ellos, encontrarnos con concursos donde si encontramos un pájaro embolado, automáticamente o en lo posible la organización o un miembro de la organización debería al menos apartarlo y dejarlo en un lugar para que esté más relajado, porque muchas veces ese pájaro embolado deja de comer, deja de beber, y sobre todo fijarnos, ya digo, en este tipo de detalles, porque sobre todo por el tema de que a día de hoy cada vez, no ya por los grupos animalistas que puedan o no visitar un concurso, pero sí que es cierto que la gente cada vez tiene más sensibilidad frente al malestar de los animales, y luego aparte porque cuando un criador participa en un concurso, lo más importante, todos sabemos y todos firmamos, digamos, el documento de que la organización no se responsabiliza de un problema que pueda haber, de un animal que pueda causar baja o cualquier tipo de problema, o que a lo mejor al revisarlo se le pueda caer alguno una pluma y tal, pero sí que es cierto que para motivar la participación y sobre todo en concursos sociales donde ha podido bajar en muchas zonas, hay que intentar en lo posible garantizar al criador que el pájaro va a volver en las mejores condiciones. Es normal que los pájaros lleguen de un concurso más debilitado, con menos grasa, digamos mucho más cansado, pero que el pájaro cuando llegue tenga, digamos, una fase de recuperación y pueda estar disponible para un concurso. No que nos encontremos con que, y eso va a ocurrir con una cierta frecuencia, de que lleguen pájaros del concurso y ya no nos valgan, digamos, para utilizarlos como reproductores porque han quedado muy debilitados, o incluso no los podamos ni siquiera recuperar y acaben falleciendo. Esto yo creo que es el tema que más deberíamos analizar en los próximos años.